El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy estoy con Felipe de la Rosa, quien es líder de jóvenes de la iglesia Lilas de Nos. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por asistir y aceptar nuestra invitación al programa. No, gracias a ustedes, Marlene, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, hoy día vamos a estar hablando de varias cosas interesantes a las que he estado dedicando en proyectos y también como tu liderazgo de jóvenes. Pero antes de comenzar a hablar de todo esto, me gustaría que te presentaras para las personas que tal vez no te conozcan. Bueno, mi nombre es Felipe de la Rosa, tengo 29 años, vivo en el sector de Nos, que está dentro de la comuna de San Bernardo. Creo que toda mi vida prácticamente he estado viviendo allá. Es el extremo ya sur. De hecho, para llegar a Santiago Centro tengo que tomar tren. Me encanta lo que son algunos deportes como el tenis, ping-pong. Me gusta andar en kayak, siempre cuando voy al sur. Me gusta el kayak, así que... Entretenido. Sí, y eso, soltero, 29 años. Claro, así que... excelente. Mira, ahora me gustaría que ya como hicimos esta leve presentación, es que me empieces a comentar ya de tu vida ministerial y vamos a partir por cómo conociste al Señor. Bueno, nací en un hogar cristiano desde muy pequeño. Creo que muchas personas le ha pasado lo mismo. Crecimos en un hogar cristiano, yendo a la iglesia todos los domingos. Mis padres me llevaban a la escuela dominical, pintaba el arca de Noé de chiquitito. Sí. Pero no tenía una relación con el Señor, de verdad. Empecé a crecer y creo que ya no tuve hasta un encuentro con Dios hasta los 19 años. Fue un tiempo en donde empecé a vivir como una doble vida. Literalmente una doble vida donde fin de semana estaba absorbido por fiesta, carrete, y al otro día, no sé, los días domingos, me iba y tocaba en el coro de mi iglesia, estaba en la alabanza de mi iglesia. Entonces empecé a vivir como una doble vida y en un momento le dije, Dios, bueno, si eres real, un día que llegué en la mañana le dije, si eres real y si no, esto no fue un mito que me contaron desde pequeño mis padres, por favor déjame sentir tu presencia, porque o si no yo dejo todo hasta aquí. Literalmente estaba con un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Así que, y era un día domingo en la mañana, así que en la tarde había servicio. Me acuerdo que había Santa Cena y yo no quería cenar. Al final igual pasé, así como que Dios me impulsó mucho y ahí fui inundado por la presencia del Señor. Literalmente quedé en el suelo tirado y Dios era como que me decía, bueno, no me querías conocer. Se te reveló ahí. No me querías conocer, mira cómo te tengo tirado en el suelo. Ahí en ese momento le dije, Señor, ahora que te conozco, puedo saber un poquito más de ti, quiero hablar de Jesús donde quiera que yo vaya. Y le dije en ese tiempo, eso fue hace 10 años atrás. Claro. Le dije, quiero hablar de Jesús donde quiera que tú me pongas, así que cuenta conmigo. Eso fue a los 19 años. Sí, fue un compromiso ahí importante porque hoy día estás más o menos dedicado principalmente a lo que tú dices, pero de ahí vamos a hablar de eso. Sí. Pero es increíble cómo Dios utiliza todo este proceso y cómo la forma hermosa que lo conociste, porque es verdad, muchos hemos sido nacidos como criados en la iglesia. Ajá, sí. Pero eso no siempre significa que uno tiene una revelación real del Señor y que uno ha nacido de nuevo. Sí. Pero lo bueno es que Dios se te reveló de una forma hermosa. Sí, muchos criados entre las bancas, como decimos nosotros. Criado, ¿no? Mi madre de pequeño me llevaba a las vigilias, criado en las bancas, abajo de las bancas durmiendo. Pero creo que cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando Jesús aparece en nuestras vidas, Él transforma cada situación de las personas, cambia nuestra realidad. Así que...
Claro, y Felipe, tú estudiaste en la Universidad Ingeniería en Gestión Financiera. Sí, Sí, y de hecho fue en ese proceso en que, claro, porque tú estabas en el tema de la iglesia, pero se te abrió un mundo distinto cuando entraste a la universidad y ahí fue cuando empezaste a tener un poco de esta doble vida, ¿cierto? ¿Nos podrías comentar un poco de eso para que también aprendamos mucho de la experiencia de lo que tú viviste en esa época? sí, claro. Literalmente mis cimientos no eran bien firmes. No tenía una relación con el Señor, entonces apenas empecé a estudiar y empecé a trabajar a la edad de los 17 años, mi fe se vio bien movida, ya por todo el entorno de la universidad, los carretes, por tu trabajo, los días viernes todos se van de jarana, entonces, Claro. y tú ahí con tus cimientos así endeble, sin tus cimientos profundos, te mueve cualquier cosa. Entonces a mí me pasó eso, que no tenía una relación con el Señor de ese momento, entonces empecé a estudiar, claro, estudié 4 años y medio, casi 5 años la ingeniería en finanzas, y durante los 17 a los 25 años estuve trabajando también en una empresa, ejerciendo este cargo. Trabajaba en el área de Mira. ingeniería en finanzas, viendo proyectos. Así que desde los 17 años, apenas salí del colegio, empecé a trabajar hasta los 25 años, ejerciendo. Entonces trabajaba y estudiaba en paralelo. Entonces durante todo ese tiempo mi fe se vio bien movida. Sí, bien confrontada, pero Claro. claro, por esto que también estás conociendo hartas cosas nuevas, qué sé yo, pero es increíble como tú dices, de repente no tener un buen cimiento o una relación con Dios, porque claro, no es lo mismo ir a la iglesia Claro, que tener una relación. Sí, sí. Pero me pareció enorme la experiencia de que tú le dijeras al Señor y que el Señor en ese momento te Sí, quebrantara. Sí, yo llegué en un estado así mal a la casa en la mañana, le dije, Señor, por favor, si tú eres real, quiero sentir tu presencia. Y Dios no se demoró nada y me dejó tirado en el suelo. Especialista en Dios dejarnos nos tirados. sorprende y Él hace como Él Sí, quiere. Sí. Pero Dios siempre usa también esas experiencias, también después de nuestros ministerios o nuestros propósitos. Así que Dios de repente, todas esas cosas malas que vivimos las transforma en algo bueno. Sí, sí. ¿Cierto? Y mira, tú de pequeñito estuviste también relacionado con la música. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, como crecí en una iglesia de tipo tradicional, con coro, con banjo, acordeones. De hecho, mi iglesia actual es así, ¿ya? Entonces, de pequeñito me empecé a relacionar debajo de las bancas, ahí tocando un poco de guitarra. Me acuerdo que tenía como 4 o 3 años y mi abuela me regala mi primera guitarrita, que era como un requinto, así. De hecho, todavía la tengo en mi casa. Es qué así una lindo. guitarrita chiquitita, está toda mala así. pero ella me regala la primera guitarrita. Y después me acuerdo que le dije a una tía si me enseñaba a tocar guitarra y me dijo que no tenía tiempo. Después me acuerdo que empecé a crecer y me gustó un chico en una iglesia que tocaba un bombo. Y yo lo único que quería tocar el bombo. Y no me lo prestaban, ese bombo no me lo pasaban. Y con mi mamá nos íbamos llorando. Yo me iba llorando, le decía, mamá, quiero tocar el bombo, chiquitito. No. Y mi mamá, con mi mamá nos íbamos llorando y me decía, Felipe, no tengo plata, no tenemos plata para comprarte un bombo. Y así desde muy pequeño Dios me empezó a guiar, preparar en esas áreas. Sin saber de lo que podía venir más adelante en mi vida. Porque Entonces, de muy después pequeño. aprendiste a tocar varios instrumentos. Sí, y eso es algo muy importante y bien bonito que tiene Dios, que Dios se encarga de poner personas específicas en tu vida para que te ayuden, para que te impulsen y te apoyen en los propósitos que Él tiene para cumplir en tu vida. Entonces, Dios se encargó de poner personas clave en mi vida, que me ayudaron, me impulsaron. Tenía como 13 años y un chico me dijo, yo te enseño los primeros acordes, se llama Manuel Baeza, yo te enseño los primeros acordes, y yo dije, ya, pues. Así que me enseñó los primeros acordes en la guitarra y ahí partimos. Me gustaría, Felipe, que me contaras de una experiencia bien importante que tuviste en tu infancia de una enfermedad. ¿Nos podrías contar a todos de ella? Sí, de hecho, delante hablaba con mi madre acerca de esto. Yo cuando tenía como 3, 4 o 5 años, como entre ese tiempo, empecé a sufrir mucho del oído. Los médicos dijeron que yo estaba perdiendo toda la audición. De hecho, yo sufría y yo los recuerdos que tengo es que mi madre me ponía un diario encendido, sí, típico sí. para que se te pase el dolor, y yo gritaba mal. Los médicos decían que yo estaba perdiendo toda la audición, el tema de la vista. De hecho, mi madre, hoy en la mañana conversamos acerca de eso. Me decía, te tenías que poner bien cerca a la tele para poder escuchar. Oh, qué impresionante. Y en ese tiempo, mi madre ya llevaba poquitos años en el Evangelio, como 2 o 3 años.
Claro. y hay una campaña al aire libre. Y viene a predicar una persona, no me acuerdo el nombre del pastor, y ella dice, bueno, yo creo que Dios puede sanar a mi hijo, así que me pasaron, oró por mí y Dios hizo un milagro en ese momento. Destapó así mis oídos. tu Y sin saber que el día de vista. mañana iba no sé, a tocar guitarra. De hecho, estaba acá en algunos programas tocando Sí, guitarra de con hecho, Maca. acá mismo en este programa fue la primera invitada como adoradora y tú estuviste tocando la guitarra. Sí, increíble. entonces Dios desde muy pequeño empezó a tratar con mi vida en distintas áreas. Y creo que eso es lo bonito, que Dios no echa el ojo. Y cuando Él no echa el ojo, él se encarga de cumplir los sueños, los propósitos que Él tiene. Es increíble porque, claro, tú tenías problemas de audición, pero después Dios lo transformó ahora en un músico. De hecho, hasta tienes un disco que ya vamos a hablar de Sí. eso. Pero es increíble, o sea, Dios transformó y también todo lo que vino detrás de eso, de cómo tu familia obviamente se acercó al Señor, tu mamá estaba hace unos años asistiendo a la iglesia y obviamente eso también hizo que todos ya llegaran más en forma confiada. Sí, sí. De hecho, por eso nací en un hogar cristiano. Fue una de las razones también. Una razón es nacer en un hogar cristiano. Así que, nada, es uno de los milagros que hizo Dios en mi vida en sanidad. Por eso a veces cuando hablo y predico de sanidad es porque lo he vivido. Tú lo Sí. viviste, exactamente. Ajá. Y mira, el 2015 tú trabajaste en tu disco Fui Hallado. ¿Nos podrías comentar cómo fue el proceso de realizar este disco? Sí, fue, bueno, desde chico soñé. De hecho, una de las características que creo que tengo es que soy muy soñador. Y siempre los sueños que tengo, yo soy muy concreto, le digo, Señor, me gustaría esto. Y de muy pequeño. Entonces, y Dios creo que, no sé, es como regalón y siempre me cumple las peticiones y los sueños que yo tengo. Así muy, muy específico. Y en el año 2015 estuve trabajando ya durante todo un año en un disco que se llama Fui Hallado. Y habla acerca de paternidad y nosotros ser encontrados en Dios. Habla mucho de la palabra y la parábola del hijo pródigo. Es un disco que cuando Dios me lo entregó, cuando me dijo cuando empecé a escribir la canción central, que es la que está sonando, que se llama Fui Hallado, Sí. fue un tiempo que iba manejando en mi camioneta, antiguamente, en la carretera, eran como las 12 de la noche. Iba manejando y Dios me empieza a entregar esta melodía y esta letra. Iba manejando con una mano y con otra pesqué una libreta y empecé a escribir la canción. Oh, Empecé a qué escribir y Dios impresionante. me empezaba a hablar y me decía, esto yo hice con la humanidad, eso hice con ti. Estando lejos, yo corría hacia ti y te abracé. Y habla mucho de eso. Entonces de hecho, nunca pensé en el disco así como de venderlo, ni de tocarlo en iglesia. Nunca fue el fin ese. El único fin, ¿sabes cuál fue? Fue estar en la calle y pasárselo a alguien que lo necesite y decirle, escúchalo. Y tú Dios te puede encontrar. Y de hecho, a una de las personas que se lo di en la calle fue al flaco de Dinamita Show. Ah, sí, estuve mirando tu perfil y claro, de hecho sale una foto con él. Sí, me lo encontré comiendo completo en un carrito. Y te lo entregué. Llegó bien triste ese hombre a ese lugar a comerse el completo. Y ahí lo vimos y le entregamos y oramos y fue una tremenda bendición. Y ese era un poco el enfoque de este Claro, de este un trabajo. enfoque más evangelístico, Más que como tú dices, presentarlo en la iglesia, pero tiene unas alabanzas bien hermosas. De hecho, este disco no solamente también lo pudiste presentar en Chile, sino que tú después incluso estuvo también fuera, porque tuviste unos viajes, que después vamos a hablar de eso Ajá. también, pero también se escuchó en México, en Estados Unidos. Sí, por los tiempos que estuve, como el tiempo que estuve viviendo allá. Entonces era un poco el enfoque y lo que Dios me entregaba. Así, compártelo con la gente que tenga falta como de paternidad o que haya tenido estos problemas de paternidad. Y era eso lo que Dios me entregaba. Ese era el enfoque. Nunca fue así como hacer un concierto, nunca fue así como tocarlo en la iglesia. Pueden haber venido como consecuencia de haberlos tocado, pero lo principal era eso. Es decirle, toma, mira, escucha esto, hay esperanza para ti, hay un nuevo comienzo, no todo está perdido. A mí me pareció interesante también que en el mismo disco, bueno, tú estabas tan involucrado y Dios te entregó estas melodías y entiendo que también estas letras, que claro, tú en el disco tomaste varios papeles, ya no solamente la voz principal, sino que eras compositor, productor, o sea que tú participaste bien a fondo en la producción de este proyecto. Sí, trabajamos el año 2015 con Esteban Alvarado. Estuvimos trabajando en la producción, él es el productor principal, yo también estuve como coproduciendo, entonces ambos estuvimos ahí trabajando en este disco. Y las composiciones, claro, son composiciones que vinieron a raíz de diferentes experiencias. Y una de las canciones que se llama Confiaré, que para mí es mi favorita de mi disco, es mi favorita, se llama Confiaré, nació en un tiempo que estuvimos orando por un hombre que iba a perder como su pierna, un hermano de la iglesia.
y estuvimos orando por él y yo le decía a este hermano, confíe, realmente Dios puede hacer un milagro y todo. Y en un momento así como espontáneo, le dije, bueno, tiene que confiar en el Señor, tiene que confiar. Y habla acerca de eso, de que aunque andemos en valle de sombra o muerte, tenemos que confiar en el Señor. Bueno, vamos a dejar a todos invitados entonces que escuchen las canciones porque están efectivamente en YouTube, así que después les vamos a explicar bien dónde encontrar todo. Pero Felipe, vamos a tener que detenernos un poquito porque vamos a hacer una pausa y así que las personas que están viendo, escuchando el programa, no se separen de nuestra sintonía. Ya volvemos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. En los comerciales pudieron ver un spot en particular del auspiciador, Nueva Jerusalén. ¿Saben qué? Nos dieron una excelente noticia, Nueva Jerusalén. Si ustedes escriben por WhatsApp o por mensaje de texto al +569 6654 1422, ellos van a estar dando excelentes promociones a las personas que hagan referencia en este celular a nuestro programa. Unidos, un pueblo que conquista. Así que les invito a que puedan llamar, recuerden, al +569 6654 1422. Así que ahí les van a dar unas promociones especiales. Pero vamos a regresar a nuestro tema principal. Hoy día estamos hablando con Felipe de la Rosa y estamos hablando de su lindo ministerio desde cuando comenzó, conociste al Señor, de tu grabación del disco. Pero me encantaría ahora que me comentaras de que, bueno, tú en el año 2016 viajaste fuera del país. ¿Qué fue lo que te motivó a viajar al extranjero? Sí, bueno, yo quería estudiar inglés. Ya. Esa fue mi principal motivación. Y era un tiempo donde llevaba 7 años trabajando en la empresa, entonces le dije, Señor, ya estoy como estancado, no sé, quiero dedicar como mi tiempo a poder hablar de ti donde vaya. Le empecé a decir, pero quiero que sea en tus tiempos. Me acuerdo que fue a mitad de año del año 2015, y justo encontré un plan de inglés en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Minneapolis, que es de la organización de Jucum, o YWAM, Jucum, una organización misionera. Así que dije, bueno, me parece interesante, y pesqué una hoja, estaba en mi oficina, allá en el trabajo, en la empresa, pesqué una hoja y empecé a anotar pasajes de avión, tanto, pagar mi título universitario porque estaba terminando mi carrera, tanto, pagar la escuela de inglés, tanto. Y hice un total y le dije, Señor, bueno, esto es lo que yo necesito. Era como la carta. Le dije, Señor, esto es lo que yo necesito para irme de acá. Y bueno, si está en tus planes, en tu voluntad, por favor, tú mueve todo. Y la cosa es que llega el otro día y mi jefa me llama y me dice, Felipe, ¿sabe que por temas de la compañía, tu trabajo lo va a hacer alguien ya en Estados Unidos? Ya no se va a hacer acá en Chile. Así que lamentablemente va a quedar desvinculado de la compañía. Pero no te preocupes porque nosotros te vamos a pagar tu año y aparte te vamos a dar un dinero extra y todo lo que tú necesitas. Y me dice, toma, aquí está el cheque. Y me entrega el cheque y era lo que yo le pedí a Dios en esa oración. Y en ese momento yo dije, yes. Porque tú tenías en tus planes irte, yo tenía mi plan, entonces ibas a tener que renunciar. Sí, y yo dije, en diciembre renuncio. Claro. Pero Dios en agosto me sacó. Y eso habla, muchas veces nosotros queremos cambiar lo que queremos nosotros, apresurarlo lo que Dios quiere hacer. Entonces cuando Él interviene mucho mejor. Y en ese momento miré el cheque, dije, bien. Y siempre cuando alguien de la empresa se va, es como que todos se ponen a llorar, todos tristes. Y yo así como, chao jefe, así como, el Señor me está llamando. Claro. Fue un tiempo muy bacán, así, genial. Y ahí pude pagar mis cosas, me inscribí a este curso de inglés, pasé Navidad con mi familia, me fui al otro día a Estados Unidos. Y en enero del año 2016 estuve estudiando en Minnesota, en el estado de Minnesota, de enero a marzo, y en abril ya comencé con un seminario ya ministerial
Entonces estuve con ellos prácticamente hasta junio. Y en julio y agosto estuve viviendo en México, a un estado que se llama Mérida, Ahí te fuiste en como Yucatán. en misiones, Y ahí estuve ¿no? haciendo 2 meses misiones. Sí. Estuve viviendo en una hamaca, en una selva, hablándole a niños, predicando el evangelio. Creo que fue uno de los años más increíbles de mi vida, que pude conocer a Dios con una forma, de otra forma, como un Dios proveedor, conociéndolo ya más profundamente. Entonces todo ese año fue de estar afuera, donde se me rompió mi mente, muchas estructuras, paradigmas, estar con otras culturas, adorar con africanos, adorar con filipinos, adorar en un culto con coreanos, ver cómo ellos adoraban. Fue algo tremendo que Dios me permitió vivir. Sin duda uno de los mejores años que he vivido en mi vida, de más crecimiento y de haber podido escuchar más la voz de Dios y haber podido conocerlo aún más profundo. Qué hermoso tiempo, es verdad, porque uno de repente tiene ciertas estructuras también por el círculo que de repente uno ha crecido, qué sé yo, pero de repente ver y Dios, bueno, uno también recibe nuevas revelaciones, además estuviste estudiando allá, así que qué mejor. Sí, estudiando allí, y de hecho algo bien bonito es que en marzo a mí se me acaba todo el dinero y en abril estaba partiendo este seminario, entonces yo dije, Señor, quiero hacer este seminario. Yo vine por lo de inglés, de hecho yo iba a estudiar inglés y después me iba a Los Ángeles a trabajar con una iglesia, con los jóvenes. Y le dije, Señor, pero parte de este seminario no tengo ni un peso, no tengo ni $1 en los bolsillos. Y me acuerdo que estaba en mi tiempo a solas, en mi tiempo devocional en la mañana, me fui a un lago y Dios me habla bien fuerte y me dice, yo he sido tu proveedor en el pasado y no lo voy a dejar de ser ahora. Así que tú quédate acá, te cambio todos tus planes. Llegué al área de administración y dije, mire, ¿sabe que Dios me habló esto? Y me dijeron, bueno, si Dios te dijo, Él te va a respaldar. Así que me quedé. Y no sabía cómo después llegaba al área de contabilidad, de administración, y me decían, Felipe, un gringo, un americano, te depositó esto. No. Y empecé a ver los nombres y no sabía de quién eran. Dios. Y después a veces estaba ministrando o predicaba en algunas iglesias los fines de semana y me daban alguna ofrenda y todo eso iba dirigido para pagar mi escuela, mi seminario. Y así es como Dios empezó a tratar conmigo y algo que me habló bien fuerte, me dijo, antes de predicar de algo vas a tener que vivirlo. Antes de predicar que yo soy un padre de proveedor, vas a tener que vivir eso. Y me acuerdo que en una instancia estaba en la ducha porque no había quedado sin ningún $. Estaba 2 semanas sin bañarme, así, o sea, sin bañarme con champú y con cosas así. Le dije, Señor, en mi iglesia hay viejitas que cuentan que oraban por el gas, oraban por el auto y tú les proveías. Y le dije, Señor, yo creo que tú eres el mismo. Así que al otro día llega una persona, estábamos tomando desayuno y llega buscando a Felipe. Y me dice, toma, Dios me mandó a entregarte esto. Y me entregó una bolsa que era todo lo que yo necesitaba. Y ahí Dios me habla y me dice, antes de hablar de algo vas a tener que vivirlo. Y ahí empecé a conocer a Dios como un Dios proveedor. Qué increíble, porque nosotros efectivamente muchas veces cuando queremos impactar nuevas generaciones o personas que no han llegado a Cristo, hablamos mucho de un Dios sanador, un Dios que provee y obviamente de muchas características que tiene, pero qué lindo que tú lo puedes hablar desde la vivencia. Sí. Sí, así que bueno, Dios es bueno. Sí, es muy bueno. Mira, Felipe, tú también actualmente te desempeñas como líder de jóvenes en la iglesia Lilas de Nos. Sí. ¿Nos podrías comentar cómo ha sido esta experiencia liderando jóvenes? Ha sido todo un viaje. Ha sido ¿Sí? todo un viaje, toda una travesía. Ha sido algo, los mejores años de mi vida trabajando con jóvenes. Empecé a liderar ya, yo creo que aproximadamente 7 años liderando el grupo de jóvenes. Desde los 22, 21 aproximadamente, no recuerdo muy bien. Y llegó una instancia donde, bueno, el pastor me dice, vamos a levantar el grupo de jóvenes, no se estaban haciendo jóvenes. Ah, mira. Así que me dice, bueno, va a tener que liderar. Yo dije, bueno, quizás lo voy a poder hacer, pero hubo un tiempo que no se estaba haciendo. Así que ya, llegué el primer viernes, que los viernes son los servicios jóvenes, llegué el primer viernes y la cosa es que no llegaba nadie, no había nadie. ¿Por qué? Porque estaban poniendo a este cabro, muchos quizás con prejuicio de que me vieron afuera de la iglesia, quizás con una doble vida, y ahora como él nos va a enseñar a nuestro hijo. Claro. Y también no se estaban haciendo servicio. Entonces llegué los viernes, después llegaba el otro viernes, no había nadie. Y justo se estaba en paralelo construyendo nuestra iglesia sólida, Claro. y había una iglesia de madera chiquitita al lado. Ya. Entonces ahí es donde yo llegaba. Llegué el primer mes, el segundo mes, no llegaba nadie. Y yo ahí, Señor, y dije, pero Señor, ¿qué pasa si estoy aquí? Ya me estoy metiendo más contigo. Y llegaba a la casa, mi mamá me preguntaba cómo estuvo el servicio, yo le decía, bien, estuvo genial, bacán, pero estaba solo, no había nadie. Subía a mi pieza, solamente me encerraba y lloraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando?
Y en ese tiempo Dios me habla y me dice, antes de ser un árbol y dar mucho fruto, tú vas a tener que ser una raíz y estar bajo tierra. Dios me estremeció y partió mi corazón con lo que Él me habló. Me dijo, antes de ser un árbol y dar mucho fruto, claro, porque en ese tiempo uno quiere dar mucho fruto y que vean los frutos. Y quieres que sea instantáneo, además, porque había mucho prejuicio alrededor. Claro, instantáneo. Entonces, y uno se ve sus capacidades y dice, bueno, estoy en la universidad, lo puedo hacer, pero no tiene que ver con eso. Dios no trabaja con nuestra lógica. Claro. Y en ese tiempo Dios me dice, bueno, antes de ser un árbol y dar mucho fruto, vas a tener que ser raíz y estar bajo tierra. Porque las raíces, si tú las ves, buscan la profundidad de la tierra y donde se agarran de las rocas y donde succionan todos los minerales. Y es lo que a mí me faltaba, literalmente, ser con una raíz y buscar a la roca, buscar a Jesús y agarrar todo lo que yo necesitaba. Y en ese tiempo Dios me habla acerca de la dependencia. Me dijo, ok, aprende a depender de mí. Entonces pasó el segundo mes, el tercer mes, cuarto mes, seguía estando solo, pero ya empecé a orar. Le dije, Señor, trae chicos con un corazón que quieran aprender a tocar guitarra. Le dije, Dios, cuando pasen jóvenes por fuera de la iglesia, que tu presencia los atraiga. Trae jóvenes incluso con problemas de desviaciones sexuales, dan un equipo de alabanza que podamos ministrar en diferentes lugares. Literalmente le empecé a hacer una lista a Dios en lo secreto. Pasaron 6, 7, 8, 9 meses. Imagínate todo un proceso donde personas de la iglesia decían, bueno, que este cabro ya deje este tema porque realmente no está dando resultados. Y pasan 9 meses y llegan 2 chicos. Y me dicen, bueno, venimos al servicio jóvenes. Y yo, pero ¿cómo al servicio jóvenes si ya estoy solo? Así, por favor, váyanse, si ya me acostumbré. Y eso habla que a veces nos acostumbramos a estar en algunos procesos. Sí. Y dije, bueno, y nuestro primer servicio jóvenes fue conversando así como estamos nosotros, predicando el evangelio, conversando, y ellos le empezaron a hablar a otras personas, y así a otros, a invitar a los de la iglesia, a los que iban los domingos, y así al siguiente viernes ya éramos 4, y éramos 5, 6, después de 9 meses, y 9 meses lo que en el caso de las mujeres se demora algo para que puedan hacer. ¿Sí? Y ahí nació algo bien, bien bonito. Y después pasó como un año y llega un chico al servicio jóvenes. Y él venía como con sus tatuajes y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y yo le dije, ¿por qué estás acá? Y me dijo, sabes que iba pasando por fuera a la calle y algo me atrajo que tenía que entrar. Y ahí Dios me traslada a un año anterior. Las peticiones que tú hiciste. Y me dice, tus peticiones han sido contestadas. Así es. Entonces por eso es tan importante tener la dependencia en un tiempo donde aprendemos a hacer todo. Sí. Aprendemos a ministrar, podemos aprender a coordinar, podemos aprender a predicar, podemos aprender a tener un programa de televisión. Claro. Pero si perdemos la dependencia del Padre, es una franja y una línea muy delgada que nos podemos caer. Así es. Felipe, bueno, hay muchas personas que a lo mejor les gustaría seguirte, tu ministerio en las redes sociales. ¿Cómo podríamos ubicarte? Sí, en Instagram, aparezco como felipe.de.la.rosa.sanmartín y en Facebook Felipe de la Rosa San Martín. No creo que se pierdan porque el nombre es como bien particular, de la Rosa San Martín. Y en YouTube también está, pero está para que puedan ver tu música. Sí, pueden escuchar, la música. Sí. Y bueno, la verdad, ya casi no nos queda tiempo, pero me encantaría que pudieras dar un mensaje final a las personas que nos están viendo. Bueno, ocupo esa cámara, ¿cierto? Sí. Sí, creo, la semana pasada, ¿cuánto tengo? ¿1 minuto? ¿30 segundos? Sí, 1 minuto. Ya, la semana pasada estuve en Copiapó predicando en varios lugares, en varias ciudades. Y yo llegué a ese lugar y lo que Dios puso para compartir en ese momento fue de que tenemos buenas noticias para compartir a la gente. Y una de esas buenas noticias es que somos embajadores del reino de los cielos y tenemos la oportunidad de compartir un evangelio maravilloso, el evangelio de Jesucristo, y es una gran noticia. Otra de las grandes noticias que yo les compartí a la gente de allá y se los quiero compartir a ustedes que puedan estar mirando este programa es que cada día que pasa el oído de Dios también está muy sensible a poder escuchar nuestras peticiones. Y nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios no quiere un monólogo, Dios quiere una relación con nosotros y quiere una conversación. Así que eso es una gran noticia. Y la otra gran noticia que te quiero compartir es que somos hijos de Dios. Así que si hay jóvenes que puedan estar mirando este programa, yo te quiero decir que no hay nada mejor que ser llamado hijo de Dios. En un tiempo donde Satanás ha querido robar la identidad de la gente, y si sabe que si roba nuestra identidad, roba nuestro propósito. Así que te quiero decir esto, eres hijo de Dios, Dios te ama y sigue echándole ganas con todo.
Muchas gracias, Felipe, por esas lindas palabras. Te agradezco. Mira, nos quedó mucho por conversar, pero Sí. bueno, eso nos da pauta para que a lo mejor de repente nos volvamos a encontrar. Sí, Así que muchas pero gracias. por asistir. Y bueno, las personas que están en casa, no se olviden, el día de mañana nosotros también vamos a estar viendo un nuevo programa de Unidos, un pueblo que conquista, así que no se lo pierdan. Nos vemos. Muchas gracias. Te pasaste. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Generación